Buenos días tengan todos ustedes. Que Dios nos continúe bendiciendo y dándole gracias a Él. Le decimos a Dios gracias por todo. Le damos la cordial bienvenida a todos y a cada uno de ustedes, agradeciéndole también que si pueden compartir cuando nosotros tengamos ya el video y todo esto, para que pueda llegar a muchas personas más. También les deseamos un excelente día hoy, que la paz de Cristo esté con cada uno de nosotros y que nos dediquemos hoy a descubriñar y a ver la palabra del Señor, porque esto es un milagro y un privilegio que tenemos todos, aunque sea por las redes sociales. Vamos a orar antes de empezar el culto. Señor, le pedimos a usted que nos abra el entendimiento, que nos dé humildad especialmente para no hablar lo que nosotros queremos hablar, porque nosotros salen muchas cosas que no están en la Biblia, mas usted nos manda a que leamos, descubriñamos, que aprendamos y que digamos lo que dice en su palabra, en las Sagradas Escrituras. Señor, le pedimos para todas las personas que nos están viendo hoy, que también haya gracia y misericordia de usted, Señor, en cada uno de nosotros. Todo esto lo dejamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a cantar Camino de Misionero. Amén. Aunque el mundo no quiera la evangelización, no hay otra manera para el mundo salvar. Jesús de Cristo es, al mundo yo le diré. Aunque el mundo no quiera la evangelización, sin misiones no se proclamará a Jesús. Jesús el Cristo es, mundo proclamaré. Una persona espera ahí, el Señor me guiará. Un remanente me espera ahí, el Señor me enviará. Aunque triste pueda estar, oh gozoso pueda estar, la muerte, el dolor no podrá parar a Cristo no podrá parar. Aunque el mundo no quiera la evangelización, no hay otra manera para el mundo salvar. Jesús de Cristo es, al mundo proclamaré. El mundo no quiera la evangelización, sin misiones no se proclamará a Jesús. Jesús el Cristo es, al mundo proclamaré. Una persona me espera ahí, el Señor me guiará.
Amén. Amén. Muy bien, usted, buenos días para todos ustedes. Hoy vamos a seguir con el libro de Proverbios y nos vamos a ir a Proverbios 14. Lo vamos a hacer del 1 al 17, o más o menos ahí, como es grande, entonces lo vamos a hacer como siempre lo hacemos en forma antifonal, ¿verdad? Del 1 al 17, más o menos. Y después lo vamos a hacer rápidamente con un pequeño foro que cada uno, el que le haya tocado el corazón, la gracia de Dios en cada uno de nosotros, lo vamos para así poderlo saborear. Y ustedes que nos están viendo también en su casa, anoten ahí, siempre tengan el lapicito y hojita y marquen cuál es el que Dios les tocó a cada uno de ustedes. A mí, si yo me pongo a enumerarlo, casi todos son los que me tocan, pero vamos a empezar. Dice así: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Busca el escarnecedor La sabiduría y no la halla, mas el hombre entendido la sabiduría le desplacia. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la discreción de los necios es engaño. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. El corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entremecerá en su alegría. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de sus rectos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Estamos en el... 13. Sí, señor. Sí. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento de suyo. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiador. Ahora el 17 lo decimos todos. El Que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Bueno, si alguno quiere, alguno de que le haya tocado, ¿verdad? Entonces, a mí el 10 fue el que me tocó mucho, porque dice: el corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entremeterá en su alegría. Usted ha visto que uno puede muchas veces estar fingiendo tener una alegría ficticia, pero por dentro está en una soledad, está en una tristeza, porque tal vez sí le ha pasado un problema, pero no quiere que nadie se dé cuenta, o algún tipo familiar le está llegando a uno y uno no lo dice. Y entonces el corazón tiene su amargura. O cuántas personas, o cuánto uno ha querido cambiar de algún pensamiento de que sabe que le está haciendo daño a uno. Y hay unas amarguras adentro y uno quiere expresar una alegría, pero no la puede expresar hasta que no la comente o entregándosela a Dios, como lo hacemos nosotros cuando tenemos raíces de amargura, que si no se los hemos entregado a Cristo, siempre las vamos a andar jalando. Para mí, número 1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia en sus manos la derriba. Amén. O sea, es claro, es muy claro eso. La mujer que es sabia va a construir un buen hogar, va a mantener un buen hogar, pero la necia lo va a destruir. Y lamentablemente, como muchas veces, como dice un tipo ahí, como
cuántas veces tiene que callar la mujer, ¿verdad? También, para no hacer el alboroto familiar también. Y no es que se tiene que dejar, no, sino que ellas hay veces callan muchas cosas que nosotros los hombres les hacemos, ¿verdad? Y es sabia, eso es sabia, porque la mujer sabia también tiene que estar muy ligada a la palabra del Señor. Ajá, correcto. A mí el versículo 12, 12. ¿sí? Dice, hay caminos que al hombre le parece derecho, Ujú. pero a su fin es camino de muerte. Sí. A veces pensamos que andamos bien, que en el mundo estamos bien, que estamos bien con Dios, que estamos haciendo las cosas correctas, y sin Dios sabemos que esto no es. Exactamente. Y hay veces uno empieza con algo facilito y bonito y cree que es algo derecho y dice, el camino del hombre parece derecho, pero su fin es la muerte, cuando tal vez, y le dicen a uno, mire, vea, no se meta en eso, vea que le está haciendo daño, déjeme, yo sé manejar eso. Por eso lo lleva ahí, lo dice, al camino de muerte. Cuando ya se dio cuenta, dice, ¿para qué me metí en esto? Está bien, ¿verdad? No sé si alguien más. Bueno, el 17, la parte A, el que fácilmente se enoja a la locura. Como cuesta no enojarse. Pero aquí nos dice que nos está haciendo pensar de que hay que tener cuidado y tener cierta moderación y cuidado para uno que está por enojarse, porque puede cometer graves errores. Perfecto, sí. Y es que cualquiera, esos son mentiras del diablo también, porque cualquiera le dice, ay, es que sacó el temperamento del papá, y si es el del abuelo, ni para qué. No, eso es mala crianza, que es otra cosa. Porque cuántos hijos tienen miedo que llegue el propio padre a su casa porque se enoja por todo, no le tienen confianza. Pues lo digo por experiencia propia, porque llegaba uno y sabía ya que tenía que no tenía esa confianza uno en un padre cuando él se enojaba y por insignificancias, pero bueno, a través de eso hoy, gracias a Dios también le agradezco que se enojara, pero no, que no llegara a esta misma, a la locura. Vamos, sí, vamos a empezar hoy y vamos a seguir con el libro de Nueva Vida, Nuevo Vivir. Don Daniel les habló de la semana pasada de más o menos qué es la nueva vida, el nuevo vivir. Usted sabe que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús y lo habíamos llegado hasta el 3, dice camino de la salvación, Juan 14, 16. Si ustedes lo van apuntando ahí, y como decía don Daniel, si ustedes que nos están viendo por las redes sociales necesitan este librito, nosotros se lo podemos hacer mandar, ya sea por vía WhatsApp, por WhatsApp, por correo, sí. Y ahí ustedes lo pueden sacar para que le saquen más provecho. Mira que les digo que ojalá se lo pudieran hacer porque no es que usted se tenga que aprender un montón de citas bíblicas, pero sí las va a entender mucho mejor. Porque si decimos Romanos 3:23, estamos destituidos de la gracia de Dios. Y todo eso ya lo vamos saboreando. O sea, la Biblia hay que saborearla. Y llegamos al punto número 4. Y llegamos al punto número 4 y vamos a hacerlo así. Dice el punto número 4. Bueno, vemos el número 1 rápido. El estado original del hombre está separado de Dios desde el principio en Génesis. El problema de la humanidad fue que no hizo caso a Dios, ¿verdad? Y que estamos destituidos de la gloria de Dios también, y el resultado es el sufrimiento, las preocupaciones, las ansiedades, las envidias, las guerras, lo que estamos pasando ahorita con estas guerras, y pues oremos bastante para que Dios cubra a todas estas personas, ¿verdad? Y que tanto inocente que se va a morir, ¿verdad? Pero ya así es, por eso es que estamos en ese estado. El tercero fue la muerte que viene. Hay dos cosas, no nos gusta y hay mucha gente que le dice, no hable de eso porque no, es que hay que hablarlo. Está la muerte y el juicio. La persona que no recibe a Jesucristo como su único Salvador está separado de Él. ¿Y qué lo espera? El infierno. ¿Ah? Aquí están todas las citas bíblicas. Ahora vamos al 4, que dice, la humanidad lucha grandemente por alcanzar la solución a este problema.
trata de encontrar su respuesta en qué, en la religión. Ay, ya se va a meter usted con la religión, me van a decir. Nos vamos al libro de Hechos, ¿verdad? Y en el libro de Hechos dice 4:12. El libro 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo y dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, si ustedes me están viendo, si ustedes tienen una estampita, aunque ustedes, miren, una estampita no les va a hacer nada. Si ustedes tienen una piedra que le tienen fe, porque cualquiera, la mentira del enemigo, Satanás, es decir, yo tengo fe y a mi manera. Déjeme decirle que vea lo que dice aquí, Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación. Nadie lo va a salvar a usted, ni porque diga que hizo muchos milagros, que porque era muy buena gente, porque ayudaba a los enfermos, porque dicen que hacían operaciones. Porque se decía hasta de un santo ahí o un doctor que decían que es lo que curaba a las personas. Mire, todo eso son cosas del enemigo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre en el cielo, bajo el cielo y en la tierra, o sea, dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay nadie. Mire, usted puede llenarse de muchas velitas, se puede llenar todas las paredes de un montón de personajes que ellos todos murieron y no han resucitado, mas Cristo está vivo. Amén, ¿verdad? Después buscamos la filosofía. ¿Y qué es la filosofía? La filosofía es lo que piensa el hombre, pero no lo que piensa Dios. Entonces muchas veces nos volvemos con mucha filosofía nosotros, ¿verdad? Y nos vamos al libro de Colosenses, ¿verdad? Al libro de Colosenses 2:8, ¿verdad? Si alguien lo tiene. Amén. Mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Amén. Entonces, vea, la humanidad lucha con su mente por alcanzar la solución a este problema. Trata de encontrar con respuestas. Usted busca la religión. Muchas veces le dicen a uno, si usted no va conmigo más a la iglesia, se va de la casa. Y no va por buscar a Dios, sino por miedo de dejar a sus hijos y a su esposa. Claro que sí, que todo eso lo tiene que poner a pensar a uno. Pero si usted no está yendo por Dios, usted no lo está haciendo por nada. Por eso se llama religión. Cuando usted va y lo llevan a la fuerza, como un día de estos que vi un señor que lo llevaba amarrado, lo llevaron a la iglesia. Lo llevaron a la iglesia. Y bueno, eso es algo que recibió a Jesucristo, según él. Y la esposa estaba feliz, pero también hay a la fuerza no. Pablo nos dice, mujeres, a las mujeres les dicen, que por sus frutos os conoceréis también, y que no le hablemos mucho, que por nuestro testimonio, ¿verdad? Por nuestro testimonio van a decir, mira, si esta señora antes decía unas palabrillas rarillas, ahora solo dice alabado sea Cristo, ¿verdad? Y solo eso lo puedes hacer Dios. Entonces Colosenses 8:2, ¿verdad? Dice, 2:8, sí. Y dice, mirad que nadie os engañe. Vea, ¿cuántas veces nos están engañando en las mismas iglesias? Tráigase un pañuelito, tráigase una rosa, tráigase una mejoral para que la metamos en una agüita. Todo eso lo dicen, que no nos engañen por medio de filosofías, lo que yo pienso. Aquí muchas veces en las iglesias le podemos decir, hermano, si usted viene y se entrega a Cristo, se le van a quitar muchos problemas. No, al contrario, le decimos la verdad, se le van a venir muchos problemas. Lo que pasa es que son los mismos problemas que teníamos antes, pero ahora los estamos haciendo ya con la mente lúcida, no con la mente que teníamos antes. ¿Por qué? Porque la mente que teníamos anteriormente era engañadora. Buscábamos vicios, buscábamos licores, drogas y muchas cosas. Ahora no. Entonces, por medio de filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones. ¿Cuáles son las tradiciones de los hombres? Vamos a hacer una caminata bien larga, ¿verdad? Para que vea cómo sí le va a ayudar eso. Dios no quiere sacrificios. El sacrificio es que usted se entregue a Cristo en su corazón y que su corazón cambie y que le conozca a Él a través de la palabra de Él, porque solamente en Él
podemos encontrar toda la verdad. Y dice rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo nos dice muchas cosas. Vengan a mí todos los que están cansados, pero la religión nos dice, pórtese bien. Los papás de nosotros nos decían, pórtese bien y le doy un regalito. Y si era bonito, claro que bonito que era. Pero después, cuando ya uno entró a una adolescencia y todo eso, no le importaba a los papás ni nada. Ya fue a misa y uno le decía en su interior, ¿usted ya fue? Entonces la religión no nos ayuda absolutamente nada. Punto número 3, las buenas obras. Isaías 64, 4. Si alguien lo tiene, pues, con mucho gusto. 64, 4, aquí está. Isaías 64, 4. Está. Ni ninguna oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que viniere de. Vamos a ver, 64, 4, ¿verdad? No, esa está equivocada. Sí. Ya la uso. Las buenas obras, sí. Sí, ¿verdad que sí está? Sí, está equivocada. Ninguna oyeron, ni oído, ni percibieron, ni ojo no ha visto, sino esa no. Bueno, pero también sabemos que por buenas obras tampoco nosotros no nos vamos a creer que vamos a ganar el 64-6. 64-6, ¿sí? Sí. Perfecto. Y una vez, si ustedes lo van viendo ahí para que ustedes lo corrijan, ve, qué bueno que es 64-6, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, oiga lo que dice, somos... y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Nosotros creemos que porque hacemos buenas obras, nosotros tenemos el cielo ganado. Y muchas veces nos recalcan hasta gente muy fuerte que ayudaron a bañar a ancianos, que bañaron, que tenían leprosos, que tenían y todo eso. Dios sabe quién es y quién no es el que puede ganar la salvación, pero por obras no. Por obras creemos que yo entre más dé a la iglesia voy a ganarme más la gloria de Dios. Y no, estamos equivocados. Dios quiere un corazón contrito y humillado. Vamos al número 5. Dice, solamente Dios puede resolver este problema. Por esta razón, Dios, sin consultar con nosotros, mandó a quién? A Jesucristo a morir por nosotros. O sea, Él no tiene que consultarle absolutamente a nadie qué es lo que Él quiere hacer, porque nosotros no entendemos lo que Dios quiere hacer, pero sin consultarle a nadie dice, voy a mandar a alguien. ¿Para qué? A ver si puede resolver este problema, ¿verdad? Entonces, por esta razón Dios mandó a su Hijo. ¿A dónde? A morir. ¿Para quién? ¿Y por quién? A morir por nosotros. ¿Y a morir a dónde? En una cruz, en el Calvario. Romanos 5:8. Romanos 5:8, ajá. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Ahora, cuando nosotros entendamos que esto, Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y más de uno usted le dice, ¿usted cree que Dios esté conmigo? ¿No ve cómo me tiene? En la ruina, me tiene botado, mire, duermo en las calles, duermo, no como, voy a ver qué hay de algún restaurante que tengan ahí botado. ¿Usted cree que Dios esté conmigo? Todos se lo echan culpa a Dios. ¿Usted cree que es un Dios de amor si hubieron guerras en el Antiguo Testamento? Es que no hemos entendido por qué es. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros nos separamos de Dios? Totalmente nos vamos para el otro lado. Gente que ha conocido la mayoría de palabras de Cristo se han separado de Dios. Entonces, Romanos 5:8 dice, Dios muestra su amor con nosotros. Y que todavía siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Imaginen que en su casa se mete a robar a alguien y que usted le perdone y le diga, no se preocupe, no robe más, venga,
llévese esta computadora, pero no se meta a robar más. ¿Cómo se sentiría usted? O cambia o se hace carebarro, ¿verdad? Como le decimos, y sigue robando más a ver si alguien le da más cosas. Pero solamente Dios puede hacer esto. Juan 3:16, para no decirlo como estamos acostumbrados a tenerlos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces, de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién mandó? ¿Mandó a quién? ¿A un reguero de santos? No. ¿Mandó un reguero de brujos? No. ¿Mandó a quién? A su Hijo actual, el único que tuvo él, a través de él y de la Virgen María, ¿verdad? De tal manera amó a Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Si ustedes pueden, mire, a mí este es un versículo que a mí me cala mucho en mi corazón. Si se lo pueden aprender, apréndanlo y lo subrayan todo y ahí van detallando. De tal manera, ay, mira, Dios mandó a un Hijo para salvarme a mí. Yo tan pecador, sí, tan pecador. Todo aquel que se arrepienta y que pida perdón y que le diga, recíbeme como tu Hijo, Él lo hace. Él tiene tanto amor, así es que si usted siente que usted ya no hay nada, que usted pueda cambiar, sí se puede, sí se puede. Dios le va a cambiar. Primera de Corintios 15, del 3 al 4. Primera. Ahí en Juan 3, Ajá. 16, Sí. le sumaría una que dice Juan 3:36. Ajá. ¿La leo? Sí, claro. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Amén. El que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Amén. Amén. Excelente, sí. Sí. Y lo vemos que, hermanos, hay una cosa que aunque no nos guste y tengamos que decir la verdad, por la verdad murió Cristo y tampoco nosotros no podemos venir a decirle aquí en esta iglesia, porque la iglesia, la idea no es de que nosotros ofendamos a nadie, pero tenemos que decir la verdad y la verdad os hará libre. Si nosotros no hablamos de Cristo, no podemos decir nada más, porque no es evangelio. Si yo le digo, venga y recibe a Jesucristo y su vida va a cambiar, sí, claro, va a cambiar espiritualmente. Pero mire, si usted se entrega a Cristo, su vida va a cambiar. Usted va a hacer esto, usted va a hacer el otro. Mentiras. Créale solo a lo que dice la palabra de Dios, nada más. Primera de Corintios 15, del 3 al 4 dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El 4 dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia. No. Primera de Corintios 15, sí. Perfecto, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió ¿por quién? Por nosotros, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Las Escrituras están aquí. Si usted no cree en las Escrituras, déjeme decirle que no está creyendo en nada, está rechazando la palabra de Dios. Y el 4 dice, y el que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Ha resucitado algún otro que esté vivo? Dígame, ninguno. Por eso no hay otro nombre dado en el cielo ni en la tierra, bajo la tierra, que no sea, sino es solo Cristo, ¿verdad? Y primera de Juan 3:8 también, ¿verdad? Primera de Juan 3:8 dice, Que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. amén. Usted practica el pecado. Y cualquiera le puede decir, pero ¿para qué voy yo a una iglesia si voy a seguir practicando el pecado? Esas son las mentiras de Satanás, porque el que practica, mire, si yo le debo decir, claro, hay muchas personas que llamados cristianos vienen a la iglesia, perdonen lo que voy a decir, pero seguimos en lo mismo, de nada. ¿Eso le servirá al pastor? No. ¿Le servirá a los hermanos de la iglesia? No. ¿Hablarán de la iglesia? Sí. Pero ¿quién es el que está con la relación con Cristo? Es uno y Cristo. Si yo no hago las cosas y yo sigo pecando, no hago las cosas que la palabra de Dios me dice, ya eso
La decisión es de cada uno y tendrá consecuencias. Tendrá consecuencias. ¿Por qué no me está yendo bien? Porque solo Dios conoce lo que nosotros estamos escondiendo. Y Juan 14:6, para terminarlo ahorita, Juan 14:6. Sí, ahora ese sí. Juan 14:6 nos dice, y Jesús les dijo, vean lo que es, hermanos, de los principios lo que les dije. Y Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Necesitamos intermediarios nosotros. No. Necesitamos prender velas. No. Necesitamos hacer unas caminatas larguísimas. No. Necesitamos que solo los sábados me tengo que reunir. No. Necesitamos que tengamos una asociación bíblicamente, religiosamente. No. Pero el hombre se ha metido a través de su religión y por eso la humanidad quiere alcanzar la solución y nunca la podrá encontrar hasta que no entendamos qué es la respuesta que tiene Dios. Y la respuesta se llama Jesús es el Cristo y la solución de todos los problemas es Cristo. Así es que no busquemos más de lo que no se nos ha perdido, porque lo que está escrito nadie lo podrá quitar. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra nunca pasará. Buenos días, gracias. Muy buenos días, hermano Marvin, y muy buenos días a todos. Gracias por estar acá hoy sirviendo al Señor. Francisco, gusto verte después de tanto tiempo. Verte, espero que estés mejor de salud, ¿verdad? Y de otras cosas que sabemos que has estado pasando. Bueno, que el Señor los bendiga, que el Señor bendiga a las personas que están también viéndonos por las redes sociales. Para continuar con nuestro tema de 1 minuto de vida cristiana, les voy a pedir que vayamos a Romanos capítulo 12, versículo 14. 1 minuto de vida cristiana es lo que la palabra del Señor nos enseña. 12, 14. Romanos 12, 14. Si alguien lo desea leer. Ajá, por favor. Bendecir a los que os persiguen, bendecir y no maldigáis. Ay, ahí va. Como decía un amigo mío, ay, no juegue. ¿Verdad? Vean lo que la palabra del Señor nos dice hoy. Bendecid, dice, a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Romanos 12, 14. Vean qué palabra más, ¿cómo decirlo? Fuerte, dura, importante, que el Señor lo que nos dice es que debemos bendecir a los que nos persiguen. Y todavía reitera bendecir y no maldecir. Qué difícil, honestamente qué difícil. ¿Verdad? Cuando uno es perseguido, cuando uno tiene enemigos, qué difícil. Y la palabra de Dios nos dice que el creyente, el Hijo de Dios, debe bendecir. Y es más, y por si tiene dudas, agrega y no maldiga, ¿verdad? Bueno, por si acaso, ¿ah? Y me llama mucho la atención lo que la palabra del Señor nos dice. Y si Él lo dice, quiere decir que no es imposible hacerlo. No es imposible llegar a esos niveles en que bendecir a aquellos que nos persiguen. Y hay una palabra en Mateo capítulo 5, versículos 44 y 46, los voy a leer para ustedes, dice así: pero yo os digo, prestemos la atención en esto, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ya que esta palabra es todo lo contrario de lo que el mundo enseña. El mundo, las telenovelas y todo eso lo que enseña es que hay que vengarse,
que hay que maldecir, que hay que desearle el mal al que nos ha hecho mal. Aquel dicho que dice un clavo con otro clavo se saca, ¿cómo es? Es así, ¿verdad? Algo así. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Verdad? Ojo por ojo y diente por diente. Y el Señor nos dice que no. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y por si acaso nos queda alguna duda, en el versículo 46 dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? O sea, amar a la persona que nos ama a nosotros es fácil. Es lo más fácil del mundo, es ser recíprocos. Pero cuando no hay reciprocidad, cuando la otra persona no lo ama a uno, qué difícil, ¿verdad? Qué difícil en condiciones humanas normales. Pero no olvidemos que nosotros tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Y ahora Marvin lo mencionó, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Amén. Bueno, este es un minuto de vida cristiana. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 24. Versículo 6. Si alguien desea leerlo, por favor. Oiréis guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es. Esta palabra nos tiene que poner a pensar. Vamos a orar primero para poner en manos del Señor este mensaje. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Sabemos, Señor, que en ella están escondidos los misterios de tu verdad. Ahí está el consejo tuyo para la humanidad, que tu palabra es eterna, que todo se cumplirá, Señor. Oramos, Señor, para que tú nos edifiques, que nos ayudes a comprender y a ver con ojos espirituales las cosas que ocurren. Y también, Señor, que nos ayudes a tener esperanza, esa esperanza que solo en Cristo podemos encontrar. En el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 24 de Mateo nos está hablando o dando la respuesta a dos preguntas que los discípulos le hicieron al Señor, que lo podemos ver en el versículo 1 y 2. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aún piedra sobre piedra que no sea derribada. Y el versículo 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. El capítulo 24 de Mateo es una anticipación del futuro de la humanidad que el Señor en pocas palabras nos está haciendo ver. En Apocalipsis y en Marcos y en Primera Tesalonicenses se amplía más el tema, pero no lo vamos a ver hoy. A mí lo que me interesa hoy es que podamos enfocar por qué ocurren las guerras, por qué Rusia decidió invadir Ucrania. Todos estos días, desde el jueves para acá, hemos estado escuchando noticias de lo que está pasando ahí. Hemos visto videos de las desgracias que están ocurriendo ahí. Y hemos escuchado analistas políticos, analistas diplomáticos, que nos hacen ver que la historia de Ucrania, que Ucrania en el siglo XVII, no sé cuándo, era parte del territorio ruso, que los zares, y un montón de cosas. ¿Verdad? Nos da una explicación histórico-diplomática de por qué está ocurriendo lo que ocurre. Nos hablan también de que el señor Putin, presidente de Rusia, pues tiene una ambición de expandir su territorio y volver a las viejas glorias de la Unión Soviética. Bueno, esa es la historia de la humanidad, esa es la visión humana de lo que ocurre. Pero ¿qué nos dice la Biblia respecto a esto? Porque cuando vamos a la Biblia y podemos ver las circunstancias y las situaciones con los ojos bíblicos, podemos comprender mejor por qué.
Y no solo eso, podemos comprender cuál es nuestro papel y además podemos tener esperanza de un futuro. Que mucha gente en este momento, ahí en Ucrania, por ejemplo, habrá mucha gente que no tiene esperanza. Nosotros no hemos vivido una guerra. Este país en 1949, o sea, estamos hablando de hace 60 años y pico, tuvo una revolución interna que fue relativamente pequeña. Hubo muchos muertos, sí es cierto, pero fue relativamente pequeña. Nosotros no nos imaginamos lo que es un tanque de guerra, o nunca hemos visto un tanque de guerra, un avión de guerra, no lo hemos visto. No hemos visto edificios explotar, etcétera, ¿verdad? Entonces, para nosotros eso es muy extraño, pero ocurre, y está ocurriendo. Y hoy empezamos leyendo Mateo 24:6, donde el Señor empieza a explicar los eventos futuros. Y dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y vea cómo el Señor empieza su declaración, y si nos da tiempo vamos a hablar un poquito más de todo de Mateo 24, desde el 1 hasta el 14. Pero vea cómo el Señor inicia diciendo que oiremos de guerras, o sea, que están ocurriendo, de rumores de guerras, es decir, que pueden ocurrir, ¿verdad? Mirad que no os turbéis. Vean cómo el Señor empieza. Ustedes van a escuchar esto, van a ver eso, pero no se turben, no se preocupen, no pierdan la ecuanimidad, no hagan loco, digamos, diríamos aquí, ¿verdad? No vayan a perder la ecuanimidad. Y me llama mucho la atención que dice, porque es necesario que todo esto acontezca. Y a mí me llama mucho la atención eso. ¿Por qué es necesario que todo acontezca? Porque, o sea, uno no se imagina al Señor Jesucristo que muere en la cruz del Calvario por nosotros, por amor a nosotros. Usted lo leyó ahora en Romanos 5:8, ¿verdad? Cómo el Señor nos dice que es necesario que ocurran guerras. Y uno se pone a pensar. Pero también nos dice, pero aún no es el fin. O sea, vamos a escuchar eso y vamos después a continuar leyendo el capítulo 24 y vamos a ver que no es solo eso, es mucho más que eso. Pero el Señor nos dice y nos aclara, no se turben, no se confundan, no se desesperen. De todas maneras es necesario que eso ocurra. ¿Verdad? Eso es lo que nos dice el Señor. Yo quiero, y voy a hacer un esquema en la pizarra. Vamos al libro del profeta Daniel, porque debemos contextualizar esto, sobre todo para las personas que nos puedan ver por las redes sociales después, o ahora en línea, en vivo. Hay que contextualizar capítulo 9, a partir del versículo 24, y del 24 al 27. Voy a ponerlo aquí. Ahora, tal vez, Marvin, usted me va leyendo despacio. Daniel 24, capítulo del 7, ¿del qué les dije? 24, 27. Oye, ve, estaba poniendo el capítulo 24, no hay capítulo 24, Daniel. 9:24, 9, del 24 al 27. Ok. Y vamos a ver de qué se trata aquí el asunto. Dios le está revelando a Daniel el futuro de la humanidad. Ya antes, en el capítulo 2, Dios le ha mostrado a Daniel que va a haber varios gobiernos de impacto mundial desde la época de Daniel hasta el final de los tiempos. Nosotros estamos en el final de los tiempos. El final de los tiempos no quiere decir que esto se acaba pasado mañana, dentro de un año, dentro de dos. Nada más que es el final de los tiempos. O sea, ya después de esto viene el estado eterno, de esta generación, de esta vida que estamos llevando la humanidad ahorita. Vendrá el estado eterno después. No hay otra etapa de la vida después. ¿Ok? Entonces, primero el capítulo 2
hay una revelación general a Nabucodonosor, pero que Daniel la revela por revelación de Dios, valga la redundancia, y le hace ver que va a haber ciertas épocas históricas de imperios que van a tener impacto mundial. Eso no lo vamos a ver hoy. Lo que nos interesa hoy, y que tiene que ver con las guerras y el Mateo capítulo 24, es lo que Dios le revela a Daniel respecto al futuro. Y en Daniel 9:24, ahora sí, léame el 24, ¿qué dice? 70 semanas Ok. están determinadas sobre el pueblo, Ok, despacito ahí. 70 semanas, están determinadas ¿sobre quién? sobre el pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Daniel? ¿Cuál es el pueblo de Daniel? Exactamente. Y esto hay que tenerlo claro. Dios tiene un programa con el pueblo de Israel. Y Él dice que hay 70 semanas. Si buscamos en la Biblia, son más adelante, son 70 semanas de años. Es decir, quiere decir 70 veces 7. O sea, estamos hablando en términos redondos de 490 años. Ok. Ahora, alguien dirá, de Daniel a hoy han pasado 2600 años. ¿Cómo me habla de 490 años? Ok, vamos a ver por qué. Siga leyendo. 70 semanas sobre tu pueblo, sobre Israel. Acuérdense que nosotros somos gentiles. ¿Ah? Ok. Y aquí lo reafirma, sobre tu santa ciudad. Ok. Está relacionado. ¿Cuál es la santa ciudad de Dios? De Jerusalén. Jerusalén. Esto es como decir, Dios está marcando la cancha. Dios está marcando claramente la cancha y dice, hay 70 semanas dispuestas para su pueblo y concretamente tienen que ver con Jerusalén. Ok, sigamos leyendo. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Poner fin al pecado. Poner fin al pecado. Prevaricación Es lo mismo, prevaricación es hacer cosas malas. Poner fin al pecado, o sea, en este lapso de 70 semanas relacionadas con el pueblo de Israel, al final el pecado se acaba. Poner fin al pecado. Ahí, ¿qué quiere decir eso? Que después de eso, no más pecado, en pocas palabras, ¿verdad? Ok, siga leyendo. y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable. Ok, expiar la iniquidad, o sea, pagar la iniquidad y traer, ¿qué dice? La justicia perdurable. ¿Qué quiere decir? Perdurable. Para siempre. Para siempre. Y la justicia perdurable. O sea, esto es eterno. Y todo está con el reloj de Dios, que son 70 semanas, sobre el pueblo de Israel. ¿Qué más sigue? Y sellar la visión, la profecía, y ungir al santo de los Ok, santos. no voy a seguir escribiendo porque si no ahorita ya no me alcanza la pizarra, pero dice, sellar la visión, quiere decir que ahí se acaba toda la profecía, se acaba toda digamos, la historia humana, y no solo eso, la profecía, ungir al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? Jesucristo. Por Isaías sabemos que en algún momento de la historia, y por Apocalipsis sabemos que va a haber un reinado de Jesucristo aquí en la tierra, en donde Él va a reinar con justicia. Bueno, y con el Salmo 2. O sea, todo eso está interrelacionado. Entonces, va a haber un momento en que el Señor Jesucristo va a reinar. Nos está hablando de eso, de sellar la visión, la profecía, ungir al santo de los santos, que es Jesucristo. Siga leyendo, por favor. 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, Ajá. príncipe, Ajá. las 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Cuántos son 7 semanas más 62 semanas? 69.
Entonces, aquí hay las semanas. ¿Cuántas semanas nos hacen falta? Entonces, una semana. Ahorita les digo por qué lo hago así. Pero vean cómo dice. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, esto es, este punto es cuando el rey Ciro, creo que se escribe con C, da la orden y permite a los judíos a regresar a Jerusalén y reconstruir el templo después de que ellos fueron expulsados de la tierra. O sea, de aquí para atrás hay 70 años de exilio, que eso nos habla Daniel capítulo 9. Daniel 9 nos habla, y Daniel anda por aquí, ya casi al final, y Dios le dice, cuando se dé la orden de que el pueblo de Israel pueda regresar a Jerusalén y reconstruir el templo, a partir de ahí empieza a contar el reloj de Dios. Estas 70 semanas. Pero nos hace una división, nos dice primero que son, primero dice 7 semanas y 72 semanas, o sea, 62, 7 más 62 son 69, nos falta una semana. Y vean cómo lo describe. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ¿quién es el Mesías príncipe? No rey, príncipe. Jesús en su primera venida. Aquí viene Jesús. Y los que han hecho los cálculos exactos, el tiempo se cumple a la perfección desde que se da la orden de regreso hasta que el Señor nace y llega a la cruz. Y nos dice, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿De qué nos está hablando aquí? De cuando se construyó el templo de Herodes. La plaza y el muro. Ahora, ¿y por qué dice tiempos angustiosos? Porque los romanos tenían dominada toda la tierra de Israel. Realmente eran tiempos de angustia. Ahí donde dicen los 70 años de exilio, es ahí el pueblo de Israel donde estaba. En Babilonia. Bueno, en realidad, este es, el libro de Daniel nos habla de eso, y ellos han sido exiliados a Babilonia. También a otros sitios, pero principalmente a Babilonia. Y Daniel, el libro de Daniel trata de estos 70 años. Jeremías hace referencia a estos 70 años y otros profetas, pero es esta, aquí, antes de esto, Jerusalén y el templo son destruidos. No queda nada. No queda nada. Por eso es que aquí dice, más adelante, que el templo y la plaza, el muro y la plaza van a ser reconstruidos hasta el Mesías príncipe. Ok. Léame el 26, por favor. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. Ok. ¿De qué nos está hablando esto? De la cruz. De la cruz. Se quitará la vida al Mesías, y dice, y no por sí. O sea, no es el mismo, alguien lo mata. ¿Qué más dice? Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. En el año 70 de nuestra era, los romanos destruyeron absolutamente Jerusalén. Es más, los judíos saben exactamente en qué fecha fue. ¿Qué coincide, digamos, por decir algo, si fue un 3 de septiembre, aquí la destrucción de ese templo fue un 3 de septiembre y la destrucción aquí del templo de Israel, de Jerusalén, también fue en la misma fecha. No sé cuántos años después. Ellos lo puedo averiguar para efectos informativos, pero coincidió exactamente en la misma fecha. Siga leyendo, por favor. Ajá. Y de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ok. Y léame el 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad
Ok, vean cómo nos describe lo que va a ocurrir en estas 69 semanas y después nos dice lo que va a ocurrir en esta semana, incluso nos habla que a la mitad de la semana algo particular va a pasar. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre? Y ahora sí, vamos a volver a Mateo capítulo 24. En Mateo capítulo 24, los discípulos le han preguntado al Señor, le han hecho una pregunta. Cuando el Señor les dice que vean todo esto y que no va a quedar piedra sobre piedra, que dicho sea de paso, el templo de Herodes era inmensamente grande. Y por lo que describen los historiadores, era algo, digamos, como de mucho lujo, algo realmente de admirar. Entonces, el Señor les dice en Mateo 24:2, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y quienes lo escucharon y vieron lo que era el templo, de hermoso, de grande, de fuerte, ¿verdad? Porque eran piedras enormes. O sea, pensaron, es imposible que alguien derriba esto. Y efectivamente los romanos en el año 70 derribaron absolutamente el templo de Israel y lo aplanaron, digámoslo así. Lo único que se conserva es lo que hoy día se llama el muro de los lamentos. Solo una partecita quedó en pie, que es donde van los judíos a hacer sus oraciones ahora. Entonces, el Señor les dice, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y entonces, este es el contexto. Todo esto lo he hecho para que nos ubiquemos de que el Señor está aquí, muere en la cruz, que ya nos lo dijo Daniel, ¿verdad? Bueno, Isaías capítulo 53 también nos habla de este momento de aquí, ¿verdad? El siervo sufriente nos habla. Y el Señor, una vez que muere en la cruz y resucita, queda pendiente el trato de Dios con Israel. Y aquí estamos en la época de la iglesia de Cristo. Es un espacio de tiempo en la historia y en el plan de Dios en que Dios hace una pausa en su trato con Israel. Queda pendiente una semana, que es la semana que Daniel capítulo 9 nos hace ver, 11, ya me confundí, disculpen. Que Daniel capítulo 9, sí, efectivamente nos hace ver que hace falta una semana de años, o sea, hacen falta 7 años en la historia de Dios con Israel, ¿verdad? Y entonces en este lapso Dios trata y gestiona su plan de salvación por medio de la iglesia. La iglesia de Cristo, nosotros, somos los portadores del mensaje de la palabra de Dios, el Evangelio. Antes de esto, Israel tenía la palabra de Dios y era el portador del mensaje. A Israel se le encomendó que diera a conocer al Dios verdadero. Tan es así que cuando Salomón dedica el templo de Salomón, valga la redundancia, el primer templo, él habla y dice muy claramente que es un templo para todas las naciones. O sea, era un testimonio del mensaje del Dios verdadero, el templo. Y de hecho, los gentiles, los no judíos, podían ir al templo de Salomón. Solamente los sábados era un día exclusivo para judíos. Pero de lunes a viernes y los domingos usted podía ir a adorar al templo, porque era el templo del Dios verdadero, ese era el testimonio. Y esa era la razón de ser, en parte, no solo esa, pero una muy importante, de la responsabilidad de Israel, del pueblo de Israel para con Dios, dar a conocer al verdadero Dios. ¿Qué pasa aquí? Que el Mesías es rechazado, de esto nos habla Mateo, y entonces el Señor, Mateo 16:16, le encomienda a la iglesia, y ahí lo podemos leer donde Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el Señor le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? La declaración de que Jesús es el Cristo. Entonces, aquí hay un lapso y falta una semana
7 años de trato de Dios con Israel. Aquí estamos. Este es Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 4 es la respuesta a los discípulos de qué va a pasar por aquí. Entonces, ahora sí, volvemos a leer. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Es necesario. Es necesario porque la maldad del hombre crece. La maldad del hombre no decrece. Hoy la humanidad es más malvada que hace 100 años. La humanidad no es mejor ahora que hace 100 años, eso es falso. Tal vez vivimos mejor, materialmente hablando. Y ninguno de los papás de nosotros tuvieron un celular cuando eran jóvenes. Y nosotros ahora con un celular podemos ver las noticias de lo que ocurre al otro lado del Atlántico. Los papás de nosotros tenían que esperarse, no sé, una semana, un mes o algo así, para darse cuenta de lo que estaba ocurriendo al otro lado del Atlántico, ¿verdad? En la Primera o Segunda Guerra Mundial, las noticias llegaban con varios días de rechazo, de rezago. La tecnología nos ha hecho vivir, digamos, mejor, más informados, más conectados, pero no ha cambiado el estado espiritual del ser humano. Cuidado no, es una realidad de que el estado espiritual del ser humano viene en declive. Y eso lo muestran las estadísticas, que ya hemos hablado de eso, las estadísticas de asesinatos, robos y todo eso. Usted abre un periódico hoy y todos los días hay asesinatos y sicarios y robos. Ha sobreabundado el pecado, exactamente. Esa es la situación. Entonces, vean qué interesante cómo dice, oiréis de guerras y rumores de guerra. ¿De a dónde vienen las guerras? ¿Por qué las guerras? Y la respuesta la encontramos en Santiago, carta de Santiago, capítulo 4, versículo 1. ¿Qué nos dice Santiago 4:1? Si alguien lo puede leer por ahí, por favor. 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Ven, ahí está la respuesta. ¿Cuál es el origen de las guerras? Las pasiones. Nuestra naturaleza, nuestras emociones, nuestras ambiciones, nuestras, ¿qué podemos decir? Deseos de superación, pasiones, todo aquello que nos apasiona, todo lo que tiene que ver con el alma. Ahí nacen. Entonces, Daniel, aquí vemos que está separado entre el hombre, lo que es Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque esto es dado por los hombres, pero si la mujer de sus conocían a las escrituras. No tiene por qué andar haciendo lo que anda haciendo, ¿verdad? Exactamente. Y ahí es donde yo quiero, usted va por el camino correcto, ¿verdad? Ese es que podamos comprender por qué ocurren las guerras. No los voy a leer porque ya no lo sabemos de memoria, pero esto se origina en Génesis, ¿verdad? Capítulo 3, versículos del 1 al 6, y Romanos 3, 23. O sea, el pecado original provoca en la humanidad que no pueda razonar como Dios quiere que se razone. Ese es el asunto. Entonces las guerras se originan en las pasiones. ¿Qué es lo que pasa ahora? Ahora sí, leamos a un analista internacional. Si leemos a un analista internacional, lo que nos dice es que el señor Putin quiere más territorio. El señor Putin quiere volver a la antigua gloria, llamémoslo así, de la Unión Soviética, y lo dice muy claramente él mismo. Él quiere, al final de cuentas, glorificarse a sí mismo, pasiones. Y las pasiones llegan a ese punto que no le importa sacrificar personas, sacrificar almas, ¿verdad? Solo y nada más que para satisfacer su ego. Eso es. Bíblicamente eso es. Humanamente hay muchas complicaciones y los diplomáticos podrán decir esto y los de la ONU podrán decir
otras cosas, y los de la Unión Europea van a decir muchas más cosas. Pero el origen está aquí, y el Señor ya lo había anticipado. Van a oír de guerras y de rumores de guerras. No se turben. ¿Por qué? Porque hay un plan, es necesario que eso ocurra, porque a la humanidad le falta vivir la última semana de relación de Dios con el pueblo de Israel. Y hay que llegar hasta ahí. Y esta semana va a ser una como no la ha habido nunca en otros tiempos. Va a ser realmente una semana de muchísima tribulación, de muchísimos problemas. No nos extrañemos. O sea, el cristiano bíblicamente informado, y vean cómo lo estoy diciendo, el cristiano bíblicamente informado no tiene por qué extrañarse de lo que ocurre. No hay por qué extrañarse. De verdad que no, porque ya está anticipado, el Señor lo dijo. Van a escuchar de guerras y rumores de guerra. Y es necesario que esto ocurra. ¿Verdad? Lo dice muy así, clarísimo. Dice que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Por qué? Porque falta todo este periodo de la historia de la humanidad que se dé y se cumpla. Aún no es el fin. Es más, vean lo que dice el versículo 8. Dice Mateo 24:8, y todo esto será principio de dolores. La cosa está empezando. Este es el principio de dolores. Y el Señor lo anticipó. Don Daniel, lo que pasa es que también nosotros seguimos en el pecado, pero no queremos que Dios nos ponga orden. Ajá. Entonces, que pase eso, pero seguir en las mismas cosas de la naturaleza del hombre. Ajá. Bueno, usted está mencionando lo que dice Juan capítulo 3, o capítulo 1, donde dice que la luz vino al mundo y el mundo no quiso ver la luz. No quiso, la rechazó. ¿Por qué? Porque dice sus obras eran malas. Las obras del mundo, las pasiones, Génesis 3, Romanos 3:23 son malas, sino que la gente no quiere tener relación con Dios. Repito, una persona que disponga de todo un ejército para ir a destruir a otro país o invadir a otro país y que muera un montón de gente ahí de camino, no le podemos atribuir buena moral. No, definitivamente no. Pero la Biblia nos dice que las guerras nacen en las pasiones, o sea, él tiene que satisfacer su ego. Y así será. Y el Señor dijo, es necesario que estas cosas ocurran, pero no se turben. No se turben. Y vean qué más, qué otras cosas dice. Realmente la enseñanza es un poco extensa, pero yo quiero que veamos algunas características de lo que va a ser, digamos, el futuro de la humanidad según lo que el Señor enseña. Dice, aquí vemos guerras, agresión, resultado de las pasiones, ¿verdad? Pero también vean lo que dice a partir del versículo 9. Voy a ir leyendo y les voy a ir haciendo algún pequeño comentario. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Persecución al cristianismo. Y ya nosotros vemos cómo alrededor del mundo hay persecución contra el cristianismo. Hay lugares en que usted o yo podemos perder la vida solamente por decir que somos cristianos. Y ni pensarlo si le compartimos a otra persona de Cristo. Definitivamente nos encarcelarían o nos matarían. Ahí en ese país ya los cristianos están saliendo porque hay persecución. ¿Por qué no persiguen a otras religiones? Pongámonos a pensar, ¿por qué no persiguen a otras religiones? Daniel, cualquiera que esté escuchando, viéndome por las redes sociales, por suerte le está diciendo, el pastor, para ver si él no tiene un hijo allá, a ver si dice que no te preocupes. Esas son las mentiras que también están. Ajá. Pero la palabra de Dios nos dice, no os turbéis, no se turben. Entonces va a haber persecución contra el cristianismo. Primero guerras, después persecución
espiritual, llamémosla así. Bueno, yo la estoy llamando así, persecución espiritual contra los verdaderos los proclamadores de la verdad de Dios, para decirlo correctamente. Porque ya les digo, a otras religiones no las persiguen. Al cristianismo sí es perseguido. Hollywood, las películas, la televisión, todo eso va contra el cristianismo. ¿Cuándo han visto una película que hable contra el Corán? Nunca. ¿Por qué? Porque el objetivo de Satanás es, o lo que él pretende, porque no lo va a lograr, lo que él pretende es destruir el cristianismo, porque la fe verdadera está en Cristo. Por eso es que no se persigue el Corán. Miren, en History, vean el canal de History, por ejemplo, cuántas cosas habla para poner a la gente a dudar de la Biblia. Montones, y el evangelio perdido de no sé quién, y que María Magdalena fue esposa de Jesucristo, y todo para provocar duda en la Biblia. Pero ustedes no ven que cuestionen el Corán, no ven que esos canales cuestionen los libros sagrados del hinduismo, porque es Satanás tratando de destruir la verdad de Dios. Esa es la verdad. Y existe esa lucha de Satanás para tratar de arrebatar al pueblo de Israel. Entonces va a haber persecución espiritual. ¿Qué más nos dice la palabra del Señor? Dice versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Claro, parte de la persecución. Mire, allá hay un cristiano, vayan y lo agarran. Y eso ocurre en China hoy día. Si se dan cuenta que hay una iglesia cristiana de 3 personas en un lugar X, lo denuncian y los persiguen, ¿verdad? Y en muchos otros lugares, ¿verdad? Ok. 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. O sea, hay falsos profetas. ¿Qué es un profeta? Alguien que habla en nombre de Dios. Pero aquí nos dice qué tipo de profetas, falsos. O sea, no están hablando la verdad de Dios y van a provocar engaño. Entonces ahora vemos que hay muchas líneas espirituales, ¿verdad? Desde la nueva era, hinduismo, musulmanes, etcétera, 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 todos esos, ¿verdad? Ok. Y vean lo que dice el versículo 12. Prestémosle atención a esto, porque eso tiene que ver con nosotros. Y por haberse multiplicado la maldad, lo que les decía hace un ratito, el mundo no es mejor hoy que hace 100 años, moralmente hablando. Por haberse multiplicado la maldad, ¿qué dice? El amor de muchos se enfriará. Y eso nos tiene que poner a pensar a nosotros. ¿Cómo está nuestro amor por la obra de Cristo? Porque yo me pongo a pensar, si en algún momento dado, cuando la situación esté muy, muy fea, cuando haya más que guerras y rumores de guerras, cuando haya persecución, cuando uno vea que, y ya lo palpamos, repito, de que haya persecución contra el cristianismo, se hace burla del cristianismo, se hace burla de la fe en Cristo, y que la gente diga, no, la verdad es que mejor no voy a la iglesia. No, si vean, si la mayoría no son cristianos, y debe ser que yo estoy equivocado, el amor de muchos se enfriará. Y esto es un llamado de atención para todos nosotros, que decimos que somos cristianos. ¿Cómo está nuestro amor? ¿Realmente tenemos un amor ardiente como el que decía Jeremías? ¿Un fuego interno? ¿O se nos está apagando ese amor? Y no nos extrañemos. Yo siempre digo esto, pero a otros pastores les he dicho, pero yo creo que no les hace gracia. Pero el cristianismo no va a crecer. O sea, no nos imaginemos que el cristianismo bíblico, y lo digo así, el cristianismo bíblico, vaya a ser de multitudes. ¿Por qué? Porque el amor de muchos se va a enfriar. Y la gente mejor va a escoger ir a la nueva era, o ir a cualquier otra práctica religiosa, espiritual, la que sea, con tal de no ser perseguido. Entonces, esas personas que dicen, yo tengo mi fe, yo creo en Dios a mi manera, ¿verdad? O yo llevo a Dios adentro, y entonces yo soy un pequeño Dios, como dicen otras personas. Va a preferir eso a ser perseguidos por el nombre de Cristo. El amor de muchos se enfriará, no tanta maldad. Y ya usted lo escucha hoy decir.
Si realmente existiera Dios, no habría tanta maldad. Y cada vez va a haber más maldad, sin duda alguna. Sin duda alguna. Y este no es un mensaje pesimista. En el fondo es un mensaje de esperanza. Para el que es de la fe en Cristo. Y todavía le dice, no, ¿para qué va usted a la iglesia? ¿Sí? Claro. Los mismos familiares. Sí, sí, claro. Versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Tengamos cuidado. Estemos atentos a nuestra pasión por el Evangelio. Cuando sintamos en nuestro corazón que nos estamos enfriando, es el momento de parar las antenas y decir, ¿qué me está pasando? ¿Confío o no confío en la palabra de Dios? Si yo confío en la palabra de Dios, este mensaje de hoy es un mensaje de esperanza. Y les voy a decir por qué, sigamos leyendo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Perseverar, esa es la clave. Insistir, permanecer. Ahora cuando llegábamos acá a la iglesia, me preguntaba Beatriz respecto a la iglesia nuestra. Decía, ¿qué quiere Dios? ¿Verdad? ¿Qué quiere Dios? Bueno, mi respuesta fue no sé, ¿verdad? Porque yo no sé. Pero sí sé. Les voy a decir por qué esta contradicción tan contradicha. Pero vean lo que dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén, amén. Perseverar. Eso es lo que sí sé. Y vos me lo has dicho también. Aunque vengamos solo nosotros dos, dice Beatriz. Perseverar. Esa es nuestra responsabilidad. Porque el diablo le mete mentiras a uno. Por eso, porque el amor de muchos se enfriará. Vamos. Qué pereza, hoy solo 4 va a terminar. Ajá. La verdad es que hoy es mejor que no vamos. Sí. El asunto es que uno no, y las demás personas, o sea, uno viene con uno para escuchar el mensaje de uno. Uno viene. Sí. Pero vea qué interesante, ya esto ocurre, la gente se enfría. Y está escrito, o sea, y esto fue escrito hace 2000 años. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Para qué ir a la iglesia? Si mire, si cada vez este mundo está peor, es cierto, cada vez este mundo está peor. Pero yo debo perseverar, que es lo que dice el versículo que sigue. O sea, yo no puedo decirle a doña Isabel, usted tiene que perseverar. La decisión es de doña Isabel, tiene que perseverar. No permitir que mi amor por la obra de Cristo se enfríe. Eso no debe ocurrir, no debería ocurrir en un creyente. Pero está anticipado. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y vea cómo lo dice, vuelvo a repetir la precisión del lenguaje bíblico. Por haberse multiplicado la maldad, y esto lo vemos todos los días, las estadísticas del OIJ nos dicen que todos los años hay más asaltos, más robos, más crímenes. La maldad se multiplica. Estas guerras que tenemos hoy, resultado de las pasiones de unos cuantos, ¿verdad? Y vean lo que dice el 14. Aquí debemos encontrar un mensaje también de esperanza. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. He ahí la esperanza. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Vean qué interesante. En medio de todo, en medio de esta situación espiritual, en medio de esta situación de persecución, en medio de esta situación de guerras, y si leemos Apocalipsis, de hambres y otras cosas, de falsos profetas, etcétera, de religiosidad, de desánimo, porque es lo que dice aquí, el amor de muchos se enfriará, en medio de todo eso nos da una esperanza. El evangelio será predicado en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. O sea que todavía hay personas, hay naciones, hay lugares donde aún no se conoce el evangelio de Cristo, que hay que predicarlo. Esa es la esperanza de la iglesia de Cristo. Esa es la esperanza de cada uno de nosotros. Falta gente
¿Y por qué digo que falta gente? Porque dice, y entonces vendrá el fin. El fin no va a venir sin que el evangelio sea predicado en todas las naciones, olvídese, porque el Señor lo dijo. Todo eso va a pasar, pero Dios nos está dando una oportunidad. Exactamente, bueno, mejor no se puede resumir. En medio de todo, la iglesia de Cristo tiene una oportunidad más. Yo tengo que hacerme hacedor del evangelio para poder. Exacto. Bueno, Marvin, usted ya lo resumió en 2 frases. Pero eso es. No nos desanimemos, que hay guerra, sí. Lo lamentamos, por supuesto que lo lamentamos, no es que yo estoy llamando a que seamos indiferentes a eso, ¿no? De hecho hay que orar. Un día eso estaba viendo un video de pastores de iglesias de Ucrania, en que ellos realmente describían la situación, y no solo eso, obviamente piden que se ore por ellos, porque ellos están allá viviéndolo. O sea, a ellos no le están contando, no están viendo las noticias, nosotros estamos viendo unas noticias y nos están contando, pero ellos lo viven. Y ellos piden, oren por nosotros para que nos mantengamos firmes. Porque es el momento de la persecución, es el momento de la guerra, es el momento del hambre, de los falsos profetas, y ellos lo están viviendo ahora. Y mientras tanto la iglesia que tiene libertad para congregarse, nosotros que podemos venir a pie, en carro, en bus, como sea, no venimos. No venimos para ser edificados por la palabra, para ser desafiados por la palabra y para decir, sí, el evangelio tiene que ser predicado. Doña Isabel tiene plan de ir a Chile, pero no es un plan de paseo, tal vez vaya a pasear un poco, pero es un plan de predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque es necesario que se predique el evangelio a todas las naciones antes de que venga el fin. Esa es la responsabilidad de la iglesia, es llegar a este punto predicando el evangelio. Al inicio de esos tiempos de tribulación, cuales no los hubo antes. Y ahí lo describe más abajo. Porque es necesario que el evangelio se predique en todas las naciones. Esa es la esperanza. Me voy a brincar unas partes tal vez la próxima semana para poder terminar. Tal vez la próxima semana podemos tocar un poquito más el tema. Hay un salmo, por si lo desean leer en el transcurso de estos días, el Salmo 73, espérense para ver, para no decir una mentira. El Salmo 73, para que lo lean ahí en sus casas, nos habla de los malos, de la persona mala. ¿Cómo es? ¿Cómo se describe ahí? Es interesante leerlo. Si Dios lo permite, lo leemos la próxima semana o si no lo leen ustedes en su casa. Pero yo quiero terminar con lo siguiente. Otros mensajes de esperanza para que no nos vayamos con un panorama sombrío hoy. Voy a orar aquí o voy a poner aquí a un lado. Voy a poner aquí un cuadrito porque nada más los voy a anotar. Y los voy a anotar en verde. Lo que Dios nos ofrece. Salmo 56, 3. Ahí me los van buscando. Salmo 118, 6. Salmo 23, 4. Juan 16, 33. Alguien que me ayude leyendo esos versículos. 56, 3. Salmo 56, 3. 3, sí. ¿Qué dice? En el día que temo, yo en ti confío. Así es. Le está hablando a Dios. En el día que temo. En el día que temo. ¿Puede tener temor un cristiano? Sí, por supuesto. Por supuesto que tiene temor. Pero ¿qué nos dice ahí? En el día que temo, yo en ti confío. O sea, ¿tengo temor? Sí. ¿Pero en quién voy a confiar? En Dios. Y además, el versículo 4, ¿qué dice?
56:4. Y aquí lo dice aquí, el dolor. Ok, bueno, lo leo yo. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Vean qué interesante. ¿Qué puede hacer? Una confianza en Dios. El Salmo 27. Sí, vean, Salmo 56:3. En el día que temo, voy a confiar en Dios. Puedo tener temor, pero en medio de mi temor, voy a confiar en Dios. ¿Qué más nos dice? El 118:6. Jehová está conmigo, no temeré lo que me puede hacer el hombre. ¿Quién está conmigo? Jehová. ¿Se acuerdan de la palabra de Manuel? Dios con nosotros. ¿Ve? El Espíritu Santo mora en nosotros. Dios está con nosotros. Y aquí nos dice, Salmo 118:6, Jehová está conmigo, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Vean que aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿cómo estarán viviendo nuestros hermanos cristianos allá en Ucrania en este momento? En valle de sombra de muerte, no se puede decir de otra manera. Así están viviendo. ¿Verdad? Bueno, que el Señor esté con ellos, realmente. Que el Señor les dé aliento para seguir adelante. A esos pastores que mandaron ese video, ahora más tarde se los reenvío. Esos pastores que mandaron ese video pidiendo ayuda, pidiendo oración, para poder mantenerse firmes ahí, porque no debe ser fácil. No debe ser fácil. Ahora, ¿qué más nos dice Juan 16:33? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. El mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido. Como lo he dicho otras veces, si quieren una promesa bíblica, que a muchos les gustan las promesas bíblicas, a todos nos gustan las promesas bíblicas, esta es una. Esta es una promesa. En el mundo tendréis aflicción. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Y estas cosas el Señor las habla ¿para qué? Para que tengamos paz. Para que podamos tener paz. La manera aquí no reafirma mucho, pero, la palabra pero, ¿verdad? Ya. Es yo he vencido. Ajá. Y hay veces uno por cualquier cosita se muere en el piso, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Y mire, humanamente, bueno, Beatriz, que es quien más y mejor me puede conocer a mí, sabe que a mí se me ha movido el piso, ¿o no? Claro. Pero nosotros tenemos que perseverar. Tenemos que mantener salud. Tenemos que mantenernos, tenemos que perseverar, tenemos que continuar. O sea, la vida cristiana, a diferencia como la promocionan en otros lugares, que es una vida de felicidad y de paz y alegría y todo bonito y mucha plata, eso es falso. El Señor está conmigo, eso está claro. Y nada, no debo temer, está claro, lo hemos leído ya varias veces aquí, pero debemos confiar en Él. No estamos exentos de pasar por situaciones, por caminar por el valle de sombra de muerte. Ahí lo dice el Salmo 23:4, lo dice muy claro. Y Juan 16:33 lo dice todavía más claro. Y afirma que en el mundo, dice, voy a leerlo, en el mundo tendremos aflicción. O sea, eso es, dígame si no es una afirmación del Señor. Y muchos cristianos lo reclaman, dicen, pero si yo soy cristiano, ¿por qué me pasan tantas cosas? Bueno, porque en el mundo tendremos aflicción, porque podemos llegar a que andar por camino de sombra de muerte, porque el hombre puede tratar de hacernos daño. Porque hay días que tenemos miedo, tenemos temor. Pero ¿a dónde está nuestra confianza? Entonces, hermanos, ya les digo, el mensaje es mucho más que esto. Tal vez la próxima semana, si Dios no dispone de otra cosa, podríamos avanzar un poco más. Pero vean, hermanos, ante esta situación de guerra, entendamos por qué ocurren.
Hay pasiones, hay un mundo caído que quiere hacer lo suyo, que quiere hacer las cosas a su manera separadas de Dios. Sin embargo, hay un plan de Dios que tiene que cumplirse y eso nos da esperanza. Hay un plan de Dios que nos dice que el Evangelio de Cristo debe ser predicado en todo el mundo y que después de eso vendrá el fin. O sea, el fin no va a venir sin que el Evangelio de Cristo se haya predicado a todas las naciones. Y vean lo que dice, para testimonio a ellos. No necesariamente es para que reciban salvación, es para que puedan comprender la razón de la maldad de la humanidad y que hay una respuesta en Cristo. Eso es el mensaje del Evangelio. En Cristo hay solución. Pero Daniel, qué importancia le ponemos de los seres humanos a políticos también. Dice, bueno, aquí no nos va a perjudicar mucho, pero sí nos va a perjudicar en el aumento de la gasolina. Todo eso lo sabemos. Y decimos, bueno, que ahora se está subiendo el completamente. Y ahora los pasajes, y ahora sube la harina, y ahora sube todo esto. Y la gente está nerviosa. Sí, y les digo una cosa, humanamente eso es natural, es entendible que ocurre. Pero ¿en quién confío yo? ¿En quién confiamos nosotros? ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Nosotros tenemos un mensaje de esperanza. Y nosotros en Cristo tenemos esperanza. Efesios 2:12. La gente está sin esperanza y sin Dios en este mundo. Y nosotros tenemos la respuesta y el mensaje del Evangelio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ser perseverantes para usar la palabra bíblica. O vamos a permitir que las circunstancias, el ser humano, nos atemoricen. Dependamos del Señor, confiamos en el Señor, que Él hará. Yo estoy seguro que Él va a hacer. Él va a trabajar en nuestras vidas, en las suyas, en la mía. Probablemente habrá momentos de flaqueza. Pero como dice el Salmo, en el día que yo temo, en ti confío. O sea, el día que yo tengo temor es cuando yo tomo ese temor y se lo traslado al Señor y le digo, aquí está, confío en usted. Confío en que sea usted en mí. En que sea usted el que sostiene mi vida. El que sea usted el que me guíe. Y seamos consecuentes y mantengámonos firmes. Que la palabra de Dios nos llama a ser perseverantes. Amén. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Bendícela en cada corazón que la reciba, Señor. Que tú transformes nuestras vidas, que nos hagas testigos de Cristo, Señor. Para que luego venga el fin, Señor. El fin vendrá después de que se predique tu evangelio a todas las naciones para testimonio de ellos, Señor. Mientras tanto, Señor, en el día que tememos, en ti confiamos. Sabemos que tú estás con nosotros, que aunque andemos en valle de sombra de muerte, tú estarás con nosotros, Señor. Oramos, Señor, por nuestros hermanos en Ucrania, Señor, para que su fe no falte, para que aumente su fe, para que ellos puedan ser testimonios de Cristo en medio de tanta dificultad, tanta incertidumbre, Señor, tanto llanto, tal vez, tanta muerte, Señor. Algo que no podemos describir, no lo hemos vivido, Señor, porque has sido bueno con nosotros. Y, Señor, en medio de todo sabemos que es tu voluntad, que es necesario que estas cosas ocurran porque el mensaje del Evangelio debe darse a todas las naciones. Señor, fortalece a esas personas que están en Ucrania. Hábleles puertas para el Evangelio, Señor. Que seas tú en medio de ellos, Señor. Bendíceles, protégeles. Señor, que tu vara y tu callado estén siempre con ellos, Señor. Que estén firmes, fuertes, confiando en ti, Señor. Que se haga tu voluntad, Señor. Señor, y como dijo el apóstol Pablo, Señor, el Señor viene, Maranata. El Señor viene pronto, Señor. Y sea bendita tu venida, Señor. Señor, pero mientras tanto que tu iglesia sea valiente, sea perseverante y que estemos dispuestos a predicar el Evangelio a una persona, a dos personas, a las que tú quieras, Señor. Edifica a tu iglesia, dale fuerza a tu iglesia, Señor. Fuerza espiritual, Señor. Que podamos confiar única y solamente en ti, no en el hombre. Porque, ¿qué puede hacernos el hombre, Señor, si estamos depositando nuestra confianza en ti, Señor? Bendice tu palabra, Señor, con poder, Señor.
poder de lo alto, Señor, para que tus hijos, Señor, en todo lugar, en lugares de prosperidad o en lugares de aflicción, sean fieles testigos del Evangelio de Cristo, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hasta luego, doña Tere.